Ahora seremos felices. Y con esta canción, que era la canción preferida de Fernando González Pacheco, le damos la bienvenida a su mejor amigo, al carnal, al señor Carlos El Gordo Benjumea. Mira, May. Carlitos, bienvenido. Bienvenido aquí a Las Mañanas con Oro. Gracias. Muy rico estar acá. Muchísimas gracias. Vamos a entrar de lleno a hablar de todo un poquito. Esa embarrada anécdota que hicieron con Pacheco, que dijo, miércoles, esto no lo podemos contar nunca. Muchísimas. No, si fuera una sola, sería maravilloso. No, nosotros, para nosotros la televisión, además de ser una manera de vivir, fue una forma de vivir. Claro. Y fue ante todo una manera de divertirnos, de gozar la vida, y nos pagaban por eso. Qué bueno. Ayer Muy pocos se dan el lujo de decir eso. Sí. Le pagan a uno por hacer lo que quiere, es verdad. Y A Pacheco, cuánta ocurrencia se le venía a la cabeza, la sacaba en televisión y usted lo acompañaba en todo eso. Sí, nosotros teníamos, cuando yo trabajé con Fernando, por ejemplo, los programas de concurso que yo dirigía, yo normalmente a Fernando le iba dando, mira, habla de esto, toma el pelo. las pautas. Esta persona es divertida, con esta puedes jugar. Había una cosa que nosotros nos habíamos impuesto y que no nos la impusimos sin que fuera una norma, y que hoy lo es. Era no burlarnos jamás de los defectos de la gente. Es verdad. Nos burlábamos de nuestros defectos. Eso decir yo, pero ustedes dos se tiraban rayo, como dicen Sí, por claro. ahí. Él le echaba vainas, usted también le contestaba, y o sea, eso hacía que fuera muy divertido los programas. Sí, claro, era la única manera. Nosotros hacíamos un programa los sábados de 2 horas y era con... Lo primero, el gran problema que tenía ese programa es que teníamos que hacer 10 concursos nuevos cada sábado. Uy, Uy, es récord. 10 concursos nuevos cada Cada sábado. mucha creatividad. Y Por Dios. fuera de eso, pues ahí nos pasaban unas cosas que nadie se imagina. Un día yo era el creativo y le digo a Fernando, mira, el tipo tiene que botar unas bolas, tiene que golpear en un balancín y botar la bola a una canasta, una cosa de esas. Ok, Y la canasta es una canasta normal. sí. Tú le pones el precio a las bolas, porque es que eso era 1000. Claro, Y mucho era sobre la marcha. Claro, y el asistente, que era un asistonto, en vez de poner la canasta sin bolas, él no entendió y la puso llena de bolas. Ay, no, lo hizo Entonces, al contrario. claro, Se variaba el juego por completo. Claro, y cuando bajamos las bolas y veo yo ese curvo de bolas marcadas con día 100, día 1000, dije, ¿yo qué hago? No, quebramos la empresa. Ay, Dios mío, porque además eran en vivo los programas. Claro, entonces lo único que se me ocurrió decir es, cada unidad es 1 centavo. Ok, Cambiaron las reglas del Claro. juego. dale la vuelta. Entonces Claro. la de 1000 era 1000 Claro, centavos. el tipo había sí, metido 2 bolas y se ganó un curvo de plata, entonces tocaba hacerlo. Bueno, uno a Pacheco siempre lo veía muy divertido, muy carismático, extrovertido, pero en el fondo él sentía nervios, sentía un poquito como de ansiedad, pero eso nunca se notaba. Fernando era un profesional de esto como nadie. Básicamente lo que él intentaba era tener, que nada le fallara de lo que iba a hacer. Era muy nervioso. Era un hombre que antes de dar, y creo que a todos nos pasa, en esto la gente no lo sabe, pero cuando cuentan el 5, 4. uno no Uy, sabe sí. si ir al baño, Sí. si meterse detrás del sofá, y cuando dicen uno está fresco y claro. Lo Yo mejor creo- es que le cuentan uno hasta el 2 solamente, ¿no? 5, 4, 3, 2. Y uno cuenta Uno uno, cuenta sí. el 1 mentalmente y
Pero tú sabes de dónde viene eso. No, No, señor, cuéntanos. cuéntanos. Bueno, en el mundo entero se cuenta hasta el 1, Sí. menos en Colombia. ¿Por qué? Porque aquí no. Porque es que nosotros hicimos televisión en vivo muchos años. Ok. Entonces, había escenas que entrabas de comercial cuando estabas durmiendo. Ay, Ok. Entonces, ¿cómo te contaban? 5, 4, 3, 2, 1. Al comienzo te botaban una puntillita, ¿Alguna cosa? alguna sí? cosa para que supieras que estabas al aire. Hasta que un día dijimos, no, pero cuenten hasta el 2. Uno cuenta el 1 y ya sabe que, Sí, que ahí porque- va. Claro. va- Uno y ahí se quedó. porque ahí se llegaban quedó, al 1, no. la persona todavía dormida Claro. y ya al aire, ya, entonces quedaba como sorprendido. Es que ustedes no se alcanzan a imaginar. Me imagino. Que era una novela cuando tú le decías a la niña, no sabes cuánto te amo, y la cogías y ya la ibas a besar y se suponía que ahí se cortaba comerciales y después de comerciales entraba el marido de la niña, lo que quieras. Sí. Lo que sigue. Bueno. Y los comerciales también se hacían en vivo, ¿no? Claro, En vivo y en directo. claro. O sea, no era pregrabado, sino era comercial en vivo. A propósito, ¿cuál es esa, digamos, comparación? Tú que has podido estar en esa televisión con la que empezamos y en esa televisión de ahora, que ya me imagino que han cambiado muchísimo. ¿Cómo ves ese paso? ¿Qué nos falta ahora? ¿Cómo fue al principio? No. Mira, yo a veces digo, qué lástima no haber nacido en esta época. Es mejor ahora entonces. La televisión de ahora es mucho qué? mejor. Porque mira, la televisión de ahora tiene mejor calidad por razones técnicas, Claro, sí. que eso no, Ok. no es indiscutible. A nosotros nos metieron el cuento que las 340 líneas era la maravilla de la televisión. Y eso no veía uno, las traducciones, Claro. no las leías, que no podías leerla. Ok. Entonces, eso te indica cómo estamos hoy, que estamos a 1000 y pico, el lineaje de la televisión Sí, claro. que ve la gente. Por ahí comienza uno. Segundo, la gente que llega a la televisión, ustedes que son gente joven, son gentes que no llegan gratuitamente acá. Son gentes que han estado preparándose, han ido a la universidad, Muchas saben de gracias. qué se está hablando, tienen amor y pasión por esto. Nosotros también lo tuvimos, pero como en todo, en esto hay gente buena, regular y mala. Pero vamos a hablar una cosita que de eso no lo saben muchos. Carlitos el Gordo en Jumea llegaba, en esa época no había casting, más o menos como el que iba a grabar, pues, o iba a actuar directamente. Lo que fue. Y Carlitos se la pasaba hablando mucho y no lo llamaban para eso. ¿Cómo son esas anécdotas? Usted llegaba y se sentaba y se ponía a hablar por ahí. Había un corredor en Inravisión. Sí, En ese corredor cabían, digamos, la verdad es que cuando todo esto arranca, seríamos en total 60, 70 locos. Porque éramos, loco. es que esto no tenía para Un dónde, norte. Claro. para dónde aflorar, pero que creíamos mucho en este negocio. Hoy son 10.000 personas por lo menos y les damos las gracias a ustedes por haber que creído trabajan en este directamente, ¿no? ¿Cómo? Y en esa época tú estabas sentada ahí y venía un asistente de dirección y te veía y te entregó un libreto y decía, ensayo a las 12 de la noche, mañana ensayo en seco a mediodía y por la noche al aire. ¿Y qué hacemos? Romeo y Julieta, tú eres Julieta. Y se iba. Y quedabas tú enloquecida. Ay, Dios. Sí. O sea, era así, a dedocracia. prácticamente. Imagínate eso. ¿Cómo se conocieron con Pacheco? ¿Cuál fue ese primer contacto Sí. que tuvieron los dos? Yo me conozco con Fernando, él hacía con Fabio Camero una obra de teatro en el viejo Teatro de Don. Y Fernando, estando ahí, hacía un monólogo muy divertido dentro de la obra. Ok. Yo ensayaba en los altos del Odeón. Y a la hora del espectáculo yo bajaba porque me gustaba verle el monólogo que iba como a la mitad de la hora. Y me salía. Así lo conocí. Y un día me lo encontré y le dije, hombre, lo que usted hace me parece maravilloso. ¿Cuántos años tenía
Carlitos Benjumea cuando conoció a Pacheco? Unos 23, 24 años, yo creo. Y ahí fue cuando se conocieron. Esa fue la primera interacción Sí. que tuvieron. Y de ahí para allá inseparables. Y de ahí para adelante nos conocimos, yo no sé por qué razón fuimos a una fiesta y yo molestaba mucho en las fiestas, entonces Ah, nos de imaginamos. ahí, de ¿Qué ahí hacía? nos- ¿Qué hacía? molestaba. Cuéntenos qué hacía en las No, ¿qué fiestas. no hacía? Ok. ¿Qué no hacía? Una Siendo vez, los dos tan inquietos. una vez estábamos con Fernando Álvaro Ruiz y yo y nos habían llevado a una fiesta como esas que terminan aburridoras. Sí, ok. Y él, eso no debía contar, pero bueno, el dueño de la casa era un señor que coleccionaba platos Ok, y ya borrachitos. sí. Dije yo, ¿usted conoce el número de los platos? Digo, no. Pon atención. Y agarré un plato y se lo boté a Pacho. Y Pacho, ¡pah!, lo agarró y se lo botó a Álvaro. Y empezamos a botarnos los platos entre todos nosotros y el tipo era, no. Pero Y ahí se acabó la fiesta. Dios mío, claro, Pero los bueno. guardaba con tanto cariño, con tanto afecto y ustedes lanzándolos como si fueran pelotas de tenis. Pero es que hay fiestas que son aburridas, son Sí, cansonas, no, son tienen mucho hartas. protocolo. Sí, exacto. Entonces toca romper Sí, y sí. el protocolo y tanta, ¿cómo se dice? Pero es que este país es muy loco, Jimmy. Sí, Este país es muy loco. Voy a contarte una anécdota. No, Fernando no tuvo que ver con eso, ajá. pero para que te des cuenta. Evtuchenko gana el Premio Nobel de Literatura Sí. con una obra que se llama Campos Roturados. Lo invitan a Bogotá. Él llega acá con 4 agentes de la KGB, porque Ok. así venían los rusos. Ok. Man, le hacen una fiesta los literatos y pintores y actores y toda la loquera. Toda la loquera del país, ¿ok? Entonces lo hace en un apartamento que era como este estudio, así abierto. Oh, ok. Tipo loft. Entonces, no, el señor Evtuchenko hay que recibirlo con todas. Entonces en la mitad del sitio hicieron una hoguera con marihuana. Oye, ¿Qué? bueno, Dios. Ok. ¿Y a quién se le ocurrió lo de la hoguera yo con no sé, marihuana? cuando llegamos, los que llegamos tarde, mira, era una locura. No se sabía quién estaba peor, si él o los agentes de la calle. Entonces, eso te indica cómo era. No, claro, y es que a uno, cuando está en la universidad o cuando yo empecé a trabajar en este medio que me encontré con camarógrafos No de quiera. esa escuela, con gente que trabaja en esa escuela, las historias que se cuentan eran impresionantes. El medio era pesado, El medio era o sea, pesado. hacían, pero bueno, la pasaban. No, bueno. habían cosas muy... Había un día, Henry Ávila, de una novela, dice, un actor tenía que disparar y entonces Henry dijo, dispara para donde yo estoy para poder quedar no saltar el eje. Ok, listo. Entonces, 5, 4, 3, 2 y una vaina que nunca lo habían disparado. ¿No lo habían ensayado? No, Ay. sí, todo el mundo le hacía así y todo eso. Y llegó un momento y ¡pah! Y disparó. Y era de Y verdad. de verdad le pegó un tiro aquí a... Dios, Ay, Dios. impresionante. Esta era la Y eso televisión. salió al aire. Claro, sea, era porque eran pero... Y sacaron a Henry, cambiaron por original. Ay, no, no. es que era- ¿Qué lo- Henry era el coordinador de piso, el que estaba encargado no, pues, de contar. un día tocará hacer un anecdotario Sería pero total. espectacular. de todo Por esto, porque supuesto. era muy... Como era tan afanosamente hecho. No tenía, digamos, el cuidado. Es que la gente no sabe. Un programa como este tiene un cuidado y tiene una preparación y tiene un equipo detrás muy grande. Tenemos más o menos, o sea, 70 personas, 60, Sí, o 70 más. personas trabajando aquí en las mañanas con uno. ¿Cómo hacían, cómo hacían en esa época? Por ejemplo, ahora las novelas, las telenovelas son pregrabadas, si alguien se equivoca, cortan, vuelve y repita. ¿Cómo hacían ustedes, además que eran bien canzones, no les daban ataques de risa? Sí, eso pasaba cada ¿Y cómo rato. hacían en vivo? No, se salían. Se salía, ¿Tú dejaban la salían novela y tirada y chao, me Y voy. quedabas tú loca en la mitad Ay, no. diciendo ¿A improvisar cualquier o qué? tontería, ¿A quién claro. le pasó eso, por ejemplo? A mí me pasó. sí. ¿Quién se la hizo? ¿Quién la botaba? Me la hizo ¿Quién fue la joya? el papá de Julio
Ay, se me olvidó ahorita. Bueno, yo ahorita te... Sí. Ahora es que uno a esta edad no puede hablar de corrido. Pero lo dejó botado y ¿qué hizo en ese momento? No, él se salió a ver en qué íbamos y yo me quedé solo y yo no sabía qué hacer. Mira, en eso había cosas que no te lo imaginas. Hay una anécdota de Hugo Pérez que murió el año pasado, que se le olvidó la letra en una cosa muy larga que él decía, tenía que decir, y cuando todos estábamos, no sé qué vaina, y se le fue la letra. Ay, Sí, se bloqueó. se le fue Pero la quedó palabra. enjardinado, no sabía ni dónde iban. Enjardinado, qué Y buen no, término. no había una defensa, O un recurso que alguien tomar que le rápido. ayudara. Sí, claro. Y el tipo dijo... Óyeme, y claro, atrás, todo el mundo dijo, el sonido. ¿Qué pasó con el micrófono? Se sacó la mano el micrófono y hágale y préndale y en la repetidora. Cuando él se acordó, eso volaron las agujas para allá. Bueno, regresamos y retomamos aquí en Las Mañanas con Uno con Carlitos el Gordo Benjumea, que nos está acompañando y contando todas las anécdotas que tuvo con Fernando González Pacheco. Y pues podríamos decir Fernando González Pacheco y sus secuaces, porque estábamos hablando de todos los de la época cuando iniciaron en la televisión. Del combo. Le tocó toda la vida de vecino. Me estaba contando ahorita esto fuera de sí. micrófonos. Sí. Toda la vida de vecino. Sí, Fernando Hasta- tenía su oficina al lado de la mía Sí. y nosotros compartimos muchas cosas. Él era presidente de la Asociación de Boxeadores, creo que se llama eso. Y ahí llegaban todos los boxeadores. Todos, peso medio, pesado, peso Peso mosca. pluma. Yo me aprendí Mosca, todo pluma. eso, todas esas cosas porque Fernando era un aficionado al box. Íbamos mucho a box. Y mira que el final fue igual. Yo fui a visitar a una persona a las 7:14, él estaba en las 7:15 de la clínica del Conte, Tú ibas a visitar a una persona en la habitación de al lado. de al lado. Y- O sea, volvió y me tocó como en la oficina. sí. Y entonces me dijeron que él estaba ahí. Yo intenté entrar a visitarlo. Nosotros, nuestra amistad era una amistad de no molestar el uno al otro. Pero era una amistad de que cuando nos necesitáramos, Ahí ahí estaba. estaba. Era incondicional. Alguien decía eso precisamente ayer. Con Pacheco éramos amigos, no recuerdo quién, en las buenas y en las malas, pero no éramos de los que hablábamos todo el tiempo. Cuando lo necesitábamos, ahí estábamos. Sí. Y yo creo que esa es la verdadera amistad. Fernando tenía esa cualidad y yo lo vi 2 horas antes de morir, o 3 horas, no sé cuánto era. Me afectó muchísimo verlo así, porque pues, yo estuve toda la vida acostumbrado a ver un hombre vital, un hombre Enérgico. entregado, enérgico, un hombre que a pesar de su amplio anecdotario, de ser un hombre divertido, era un hombre muy serio. Digamos, los dos fuimos socios. Claro. Recuerdo que un día, de él tengo muchas anécdotas, pero un día, por ejemplo, nos presentaron un cuadro en un balance, de esos cuadros que presentan. Ok. Entonces, y Fernando, ¿qué opinas? Dijo, pues la plana quedó bonita, pero ¿y la platica qué? Ay, Era Fernando. era muy sincero. Sí. Decía lo que se le venía a la cabeza. Claro. Carlitos, hay una pregunta que siempre me ha acompañado, bueno, desde que uno empieza a ver la historia de Pacheco, ayer en todos los homenajes, en todas las notas, no me quedó claro, porque él su vida privada siempre la mantenía como en secreto, muy alejada de los medios. ¿Él tenía o no tenía una hija? Porque en algunos medios decían su única hija, otros decían no tuvo hijos. ¿Cuál es la verdad? Bueno, yo respeto profundamente toda su actitud, pero digamos ya cuando uno fenece ya se pueden decir las cualidades y los pecados. Esto en Fernando, yo digo que es una cualidad, tuvo una hija que está en España en este momento. Y pienso que hubiera sido maravilloso que la hubiese tenido cerca en sus últimos días, porque habría sido
uno necesita compañía por algún lado, ¿no? Pero ¿cuál fue el motivo por lo que esa hija no estuvo cerca? ¿Había un distanciamiento? Sí, yo creo que él no tuvo una relación con la mamá muy, muy agradable y claro, Y se quien mantuvieron paga, alejadas, en las separaciones, quien paga las consecuencias son los hijos. desafortunadamente. Sí, uno no, uno termina separado y cada quien hace su vida, pero los hijos sí intentan pertenecer al recuerdo de los padres. En las mañanas con uno y estamos con Carlitos el Gordo Benjumea, el gran amigo de el gran Pacheco que se nos fue hace ya un par de días. Carlitos, ese consejo de pronto para los comunicadores, para los presentadores, para los actores que estamos en el medio, que de pronto algunos se creen más de lo que es, cosa que ustedes nunca se creyeron el cuento, como dicen por ahí. ¿Qué consejo les das a todas estas nuevas figuras de la televisión? ¿Nos das? Bueno, tanto consejo mío no, como el que sí daba Fernando. Él decía que, por ejemplo, para el trabajo que ustedes hacen, lo que menos tocaba uno, lo que menos tenía que hacer era fingir. Fingir. Sí, lo importante era ser usted mismo y usted habla con la gente, porque es que tú eres un intruso en la casa de mucha gente. Sí, sí, sí. De pronto a esta hora hay gente que está desayunando, otros que van rumbo al trabajo, otros que hasta ahora están en el mañanero. Entonces, claro, uno es un intruso en los todo hogares, eso, sí. claro. Entonces tiene que ser uno, imagínate que tú estés acostado y a tu cama llegue la muchacha y te diga, señor, ¿desea usted desayunar? Claro, tú dices, se enloqueció. Entonces, eso le pasa a uno. Ser natural, ser auténtico. Ser natural, sí, pues yo alguna vez utilizaba que yo trabajo para la gente, yo vivo de la gente, obviamente uno se tiene que dar a la gente. Claro. Y permanecer con eso. Carlitos, sabemos que tienes más compromisos, obviamente Jorgito, en el antes día... de despedirlo, queremos hacer un llamado muy importante a unos amigos de lo ajeno que ayer... ¿Qué pasó, Gordito? No, se robaron mi teléfono, pero es que me dejaron loco, porque es que yo en mi teléfono tenía todo, tenía hasta los teléfonos de los amigos. ¿Y Dios mío. cómo crees tú que te lo robaron? ¿En qué momento? ¿Cómo pasó? ¿Quién sabe? No me di Fue cuenta. el ¿Pero dónde cosquilleo, estaba? Seguramente. No, Por favor, devuelvan el celular al señor Carlos Benjumea. no, aunque no me devuelvan el celular, Los la contactos. información. La información, el aparato, por favor, devuélvalo, hay recompensa, lo que sea, pero por favor devuelvan el celular. Gordito Benjumea, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en las mañanas con uno. Es tu casa, muchas gracias por compartir todas estas anécdotas. Está pendiente el anecdotario, lo esperamos este año el anecdotario. Claro que sí. Y el lanzamiento aquí en las mañanas con uno. ¿Te Muchas parece? gracias. ¿Es un trato, es un compromiso? Claro que es un compromiso. Porque todas esas anécdotas, todos esos cuentos, todas esas historias, obviamente no las podemos perder. Yo quiero agradecerles a ustedes en nombre de Fernando, porque estos homenajes que se le están haciendo a él son un reconocimiento a todo su trabajo, a toda su trayectoria, y que creo que ese que es el gran amigo de Colombia, que fue el gran amigo de todos nosotros y el maestro de muchos, pues lo mínimo que podemos hacer es decirle a Fernando gracias y allá nos vemos. Gracias, maestro. Allá vamos a estar. Un aplauso, muchas gracias por Muchas gracias. acompañarnos. Muy amable.